Y para empezar me gustaría saber cómo han estado. Un poco cansada, profe. Sí, estamos todos iguales, pero ya queda poquito. ¿Ya? Quisiera saber, ¿revisaron el video que se les mandó? Sí, Ya, esperemos un ratito más para que se conecten sus compañeros y empezamos a discutir sobre el video, ¿les parece? Bueno, ya. Ya, yo creo que ya estamos bien para poder empezar nuestra actividad, ¿cierto? Somos la suficiente cantidad de personas. Ya. Nuestra primera actividad respecto al video que se les mandó y que espero hayan visto es un conversatorio. Me gustaría saber cuál es su impresión del video. Si es que les gustó el video, qué les pareció, que abriéramos los micrófonos para poder comentar eso. Si es que alguien quiere ser voluntario, sería ideal, o si no, saco a alguien al azar. Yo, Ah, es Scarlett. sí, bueno, a mí recuerdo hace un tiempo haber visto un poco el video, ¿Ya? pero como que en realidad no le había tomado el peso. Y ahora viéndolo de nuevo y como ya entendiendo como todo lo que trataba de explicar, como que claro, significó algo para mí, para lo que estaba quizás pasando a mi alrededor o lo que se puede ver en el colegio. Ah, Entonces, perfecto. me gusta mucho. O sea, existe una relación entre el video y tu vida personal, ¿cierto? O sea, lo que está como a mi alrededor, Ya, no necesariamente la mía. sí, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el yo video? Pía, dime. lo encontré súper livianito y lo encontré como una forma súper amigable de explicar el efecto de las drogas, así que me gustó harto, Oh, qué bueno. O sea, pudiste entender y claro, no es algo como tan agresivo, ¿cierto? claro. Perfecto. Ya. Me gustaría que entre todos comentáramos cuáles fueron las etapas que vivió este animalito. Este animalito se llama Kiwi. Si se acuerdan, al principio, La primera etapa, Kiwi iba pasando y le llamó la atención la droga, pero no la tomó. Como que dijo, interesante. Pero siguió ya. avanzando. O sea, la primera etapa sería como una etapa de curiosidad, ¿cierto? Sí. Ya, Javier, ¿qué más pasa cuando este animalito con el kiwi como que ve la sustancia? ¿Qué hace con ella? No sé si te acuerdas. Primero, a ver, de que me acuerdo, primero la ve, pero la ignora así como, genial, o sea, como que interesante. Después la prueba por primera vez y a haberla probado por primera vez como que todo es mágico. Ya, Em, perfecto. A ver, ¿qué más podría hablar? Catalina, ¿estás ahí? Sí, acá Ya. estoy. ¿Qué, qué le pasó a este animalito una vez que consumió esta sustancia? Se volvió más dependiente de consumirla cada vez que la iba pillando en el camino. Pero ya, sí, perfecto. Pero en el momento, en el primer momento que la consume, ¿cuál es el efecto que tiene en él? Ah, era como que volaba y como que se iba a otro lugar mentalmente, ¿o no? Sí, era como un efecto así como de placer, ¿cierto? Ajá. Ya, perfecto. A ver, ¿qué más me podría responder? ¿Qué pasó después desde que empezó a consumir como reiteradamente esta sustancia? Una adicción por el gusto. Ya, una adicción Cada vez tenemos que, como respuesta. cada vez que iba Hilda, sí, dime. consumiendo, cada vez que iba consumiendo la sustancia, eh, volaba, pero la caída cada vez le dolía más, como que le hacía más daño. Perfecto, ahí tenemos, es como algo súper importante, que después de consumirla 2 o 3 veces, empezó a caer, ya no solo volaba, como lo dijo ahí su compañera Hilda. Perfecto. Al final de todo esto,
de este ciclo de consumir y de caerse? ¿Cómo se veía este animal? Como dependiente. ¿Ya? Y así como físicamente, Más ¿qué le pasó? desgastado. Sí, como Mm, deteriorado. Como Sí, cansado ¿cierto? también. Como cansado y desgastado, sí. Y hasta que llega el momento en que vemos que en el video básicamente la luz se apaga y el mismo animalito se apaga, ¿cierto? Ya. Sí, Les tengo una pregunta. ¿Qué, qué sustancias creen ustedes que consumió o que estaba consumiendo este kiwi? drogas duras. ¿Alguna sustancia alucinógena? ¿Ya? ¿Ustedes saben algunos nombres de sustancias como de drogas duras o de sustancias alucinógenas? LSD, ¿Ya? Pasta base. Puede ser LSD, pasta base. María, no se te escuchó. Éxtasis. Ya, éxtasis. ¿Cierto? Puede ser mucha. O sea, el video era como bastante general en ese sentido. Era una sustancia que le daba el placer necesario para el momento, pero después, con el tiempo, ya esto no era suficiente. Eh, Después de mucho consumir, podemos ver efectivamente que el uso y el abuso de esta sustancia lleva al kiwi a, como dijeron ustedes mismos, a un desgaste, a verse infeliz, y cada vez a tener caídas más grandes, ¿cierto? sí. Sí. Sí, ya. Entonces, me alegra mucho de saber que se entendió la idea general del video y me alegra mucho que hayan participado y que estén como atentos a esto. Ya. A continuación, les voy a mostrar, no sé, que necesito saber si en primer lugar si pueden ver mi pantalla. ¿Se puede ver? Aún no. No. ¿Aún Todavía no? no. Ahora se está presentando. Ya, Sí, ahora sí. perfecto. Acá tengo un PowerPoint y en el siguiente PowerPoint vamos a mostrar los 6 tipos de drogas consideradas por el SENDA. Se preguntarán qué es el SENDA, ¿cierto? Es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Entonces, según esta institución de Chile, estas son las drogas o las sustancias que se consideran drogas que más se consumen dentro de nuestro país, ¿ok? En Ok. primer lugar, o sea, esto no está en un orden específico, ¿ok? Pero acá tenemos a el tabaco. ¿Alguno de ustedes sabe o me podría decir qué efecto tiene el tabaco en una persona? Tiene efecto a corto y largo plazo. ¿Ya? Algunos efectos a corto plazo puede ser mareo, y sensación de placer, tranquilidad, falta de oxigenación en la sangre, cosas así. Miraña, ya. Miren, acá tenemos algunas imágenes, pueden ser un poco fuertes, es verdad, sobre lo que hace el consumo de tabaco prolongado en un ser humano. Como pueden ver acá, tenemos como problemas en la dentadura, tenemos problemas pulmonares, problemas en las cavidades de la boca. Y acá estos son lo que el SENDA nos dice que provoca el cigarro. En primer lugar, provoca daños en el cerebro, aumenta el riesgo de cataratas, daños serios en la boca, encía y garganta. Y los productos químicos que tiene este humo, tiene productos nocivos y tiene al menos 50 productos cancerígenos. Y expone a los fumadores pasivos. ¿Alguien sabe lo que es un fumador pasivo? sí, Me- son las personas que no necesariamente fuman, pero están alrededor de las personas que fuman, ¿no? Perfecto. Y igual como que inhalan este humo. Claro, o sea, una persona, por ejemplo, que pasa al lado de alguien que está fumando, de todas formas está recibiendo esta sustancia, ¿cierto?
Sí. Claro. Ya, perfecto. Ese es uno, el tabaco. Y acá tenemos la marihuana. Y acá podemos observar algunos de los efectos que trae la marihuana. Como ven aquí en las imágenes, yo creo que el efecto más notorio es esto, el enrojecimiento de los ojos, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a pasar lo que nos dice el Senda que produce la marihuana. Esto es un consumo ya reiterado. Dice, puede alterar la memoria, produce alucinaciones, pone los ojos de color rojo, aumenta el ritmo cardíaco, pérdida de equilibrio, podría generar ansiedad y causa un envejecimiento temprano del sistema vascular. ¿Ustedes sabían este tipo de efectos que tenía en el cuerpo? No todos. No todos. Perfecto. ¿Y cuáles, como conocían ustedes ya de antemano? Que puede alterar la memoria, los ojos color rojo, el aumento del ritmo cardíaco y eso. No, o sea, igual es la gran mayoría. Ya. Como tercero, tenemos el alcohol, ¿cierto? Que el alcohol es como una droga legal porque, claro, la venden cuando ya tienes la mayoría de edad. O sea, te la pueden vender. Y acá tenemos como imágenes de las cosas que produce el alcohol. Acá tenemos un hígado, que es el encargado de procesar las grasas y esas cosas, y con el alcohol se pone así. Y claro, alguien vomitando por el uso excesivo de alcohol. Ya, estos son los síntomas que puede causar este tipo de sustancias, que es daña el hígado, puede causar vómitos, reduce la coordinación de la visión y la capacidad de hablar, incrementa la presión sanguínea y daña los riñones. Acá hay algo súper importante porque en esta parte que dice que reduce la coordinación, la visión y la capacidad de hablar, por eso cuando se consume alcohol a nivel mundial se ha establecido que no se debe manejar. Y hay penas que sancionan esto porque podemos llegar a causar accidentes y no solo para nosotros o a la persona que haya consumido alcohol, sino que también ponemos en riesgo el resto de las vidas. Me gustaría saber si ustedes nuevamente sabían que los efectos que tenía el alcohol. Sí, ¿Sí? Y Javier, ¿eso es cierto? En mi experiencia propia, sí. Ya. ¿Y has tenido alguna experiencia así como con alguien que sufriera esto? Debo decir que no, no de primera mano. Sí, personas de segundo grado que han tenido todo esto, pero Pero básicamente, lo has visto, ¿cierto? sí, sí, claro. O sea, se puede ver efectivamente la reducción de la coordinación, la visión y todo eso, ¿cierto? Ah, pensé que te refería al tema de manejar así en ese estado, pero No, sí. del alcohol. Ah, no, sí, sí, claro. Yo mismo. Ya. Entonces tenemos un conocimiento de lo que hace el alcohol. Ahora vamos a a otra sustancia ilegal que es la cocaína. Acá podemos ver algunas imágenes de lo que hace la cocaína y algunas son bastante gráficas, como que tenemos acá. Vamos a pasar inmediatamente a lo que causa la cocaína. En primer lugar, causa agresividad, ¿cierto? Disminuye la concentración y causa fatiga, produce un exceso de confianza, hace una restricción en los vasos sanguíneos, espasmos musculares, náuseas y daños a la boca. Nuevamente, ¿alguien ha visto o sabía de estos efectos? no, no en Yo, detalle. yo no sabía que causaba eso del exceso de confianza. El exceso de confianza. Claro, o sea, el uso de esta droga, de esta sustancia ilegal, ayuda a que tengas a que seas temerario, ¿cierto? Tal vez a realizar acciones sin pensar.
Ya. Y acá tenemos otro que es un derivado de la cocaína, que es la pasta base. Y en esta imagen, en primer lugar, pueden ver, observar lo que sucede en la mano de esta persona. Está como dañada. Y sí, y en las uñas está como amarilla, ¿cierto? Sí. Ya, eso es uno de los efectos. Y acá podemos ver cosas que pasan con el consumo de pasta base. ¿Alguien puede inferir lo que está sucediendo en alguna de estas imágenes? Hay una disminución del peso. Sí, es notoria, ¿cierto? Sí. Bueno, la imagen igual Sí. es una diferencia súper grande. Ya, ahora vamos a ir inmediatamente con las cosas que están, o sea, con los efectos que causan. Como habíamos dicho en primer lugar, pérdida de peso, mareos y temblores. Causa insomnio, mucho dolor de cabeza, taquicardia, falta de coordinación, puede llevar a causar un derrame cerebral y causa lesiones en la boca, garganta y daño hepático. Nuevamente, vemos que muchas de estas sustancias causan lesiones por donde se consumen, ¿no? O cerca, en este caso la boca y la garganta. Le pregunto, a ver, ¿a quién podría ser? Alguien al azar, que no haya participado. Eh, Gabriel, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí? ¿Tú sabías de los efectos que podía causar la pasta base? No del todo, o sea, recuerdo que a veces la gente tira comentarios que cuando alguien adelgaza muy rápido le preguntan si está Ah, eh, ya. en la pasta base. Por Sí. eso me causó sentido, pero los demás los desconocía. Entonces, es bueno estar repasando esto ahora. Y finalmente, esta a mí me sorprendió, porque yo no sabía que era considerado una droga, sé que estoy aprendiendo con ustedes también, que son las bebidas energéticas. ¿Ustedes sabían que son consideradas una droga? Yo no. Esa fue Sofía, ¿cierto? Yes. Ya, yo tampoco, yo no lo sabía. Y acá podemos ver imágenes de los síntomas que causa el consumo de esto, ¿cierto? Ya, vamos a decir los efectos. En primer lugar, origina problemas cardíacos debido al exceso de cafeína y de azúcar. Si se lo combina con alcohol puede causar un infarto o incluso una hemorragia cerebral. Y eleva los riesgos de daños al cerebro, daña la salud dental por el exceso de azúcar y afecta el ciclo de sueño. ¿Ok? Me gustaría saber cuál es su impresión sobre lo que vimos recién. Vamos a... Empecemos como a debatir. ¿Qué les parece? ¿Les llamó la atención alguna cosa que no sabían? Eh, bueno, la mayoría de las cosas igual como que tenía conocimiento, pero al igual que mi compañera y que usted, el tomar la bebida energética no sabía que era como considerada una droga. O sea, yo sí sabía que era para mayores de edad, pero no sabía que sus efectos puedan ser tan graves. Claro, son efectos bastante dañinos y es algo que encontramos en el supermercado, ¿cierto? ¿Alguien más quisiera compartir? El hecho de tener la preconcepción de asociar las drogas con algo que se fuma o se inyecta, cuando realmente pueden ser otras cosas como los bebestibles. Ah, claro, como en el caso del alcohol y lo que aprendimos ahora que son las bebidas energéticas, ¿cierto? Yes, sir. Ya, como podemos ver, nuestro pajarito del principio, el kiwi, podría haber estado consumiendo cualquier tipo
de esta sustancia, ¿cierto? Lo importante es saber que el consumo de esta sustancia en un principio, si bien da un efecto placentero, te puede abstraer de la realidad muchas veces, con el tiempo, el golpe es fuerte, ¿cierto? Como lo vimos en el video. Vimos a un pajarito que estaba demasiado contento, demasiado alegre, haciendo este tipo de actividad o consumiendo estas cosas, y después a la larga ya no le causaba placer, ya se veía que le estaba trayendo problemas personales, se veía en su aspecto que de pasar a ser un animalito como alegre, de feliz, pasó a ser algo totalmente apagado, se veía como triste, se veía bastante mal, ustedes mismos lo dijeron, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hace este tipo de cosas, este tipo de sustancias. Ahora, como ya vimos esto, a continuación yo les voy a mandar como tarea asincrónica y tienen hasta el viernes para poder responder un Padlet. En dicho Padlet, que les mandaré el link por correo, tienen que responder unas preguntas que están ahí. Pero ojo, la instrucción es la siguiente. Las respuestas tienen que ser anónimas, porque estamos en un espacio de confianza, estamos en un espacio para poder desahogarnos, ¿ok? ¿Quedó clara la instrucción? Sí. Ya, Sí. perfecto. Para cerrar, me gustaría saber, preguntarle a alguien si es que podría ser como una recapitulación de lo que vimos. Déjame, a ver, saquemos a alguien al azar. Alondra, ¿estás ahí? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que revisamos o con qué te quedas de la clase que acabamos de ver? De que alguien por tener un placer momentáneo puede sufrir consecuencias para toda la vida. Entonces es como mejor prevenir que lamentar. Perfecto. Yo no lo hubiese dicho mejor. Mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? Que las drogas pueden causar como placer en el momento, pero después a largo plazo nos daña como personas o a la persona que está ingiriendo esa droga. Claro, y no solamente nos daña o daña a la persona que está ingiriendo la droga, ¿cierto? También daña a su alrededor, a las personas que lo rodean, porque, no sé, las personas que lo rodean están viendo cómo esta persona se está arruinando la vida, básicamente. Ya, la instrucción ha sido dada. Gracias por participar en esta clase. Espero que puedan descansar después de la prueba que ya tuvieron. Y eso, muchas gracias, chicos y chicas. Y la tarea está ahí. Entonces, recuerden, tienen hasta el viernes para poder responder y totalmente anónimo, ¿ya? Ya. Ya, profe. Ya, chicos, gracias. Me parece Ya. perfecto. Bueno, partamos por la actividad asincrónica que entregaron sus compañeros. Me gustó porque era un video cortito y el mensaje era súper claro, directo, no era engorroso. De hecho, yo ni siquiera leí el título del video, dije que se está fumando este pollo, después leí el título y dije, ah, y eso. Sí, sí, la verdad las cosas que... O sea, el video fue muy bien seleccionado y yo quiero enfatizar de que cuando hablamos del primer momento asincrónico, que es el momento donde recién está comenzando la clase y está comenzando a través de un trabajo autónomo, ya por eso se le llama clase invertida, ya porque todavía no comienza la clase en sí, sino que primero comienza con una actividad autónoma, debe ser una actividad sencilla, por lo tanto el video era bastante sencillo, o sea, cumplía con ese requisito porque
permitía una primera aproximación del estudiante de forma autónoma con el tema que se iba a ver, digamos, en el momento sincrónico. ¿Qué otra cosa más pueden comentar sobre la actividad asincrónica inicial? Profe, tengo una duda súper de cocoro, del corazón. ¿Qué pasa? Por decir, en este caso, el tema sobre las drogas y los compañeros y compañeras encontraron un video súper explicativo, súper bonito y sencillo. ¿Qué pasa si tenemos que tocar un tema mucho más complejo y solo lo único método asincrónico que hay son un poco más complejos, que requiere un poco más de complejidad en el asunto? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? O sea, facilitarle eso a los alumnos en una actividad asincrónica. No, lo que pasa es que, o sea, siempre hay una forma de aproximar el tema, porque se entiende de que, claro, usted va a ver un tema complejo, pero siempre hay algunos contenidos que tienen que ver con la experiencia del estudiante, por ejemplo, ya, y que perfectamente podrían iniciarse. Pero a ver, deme un ejemplo para poder concretizar la respuesta. No sé, solo porque tengo esto en la cabeza desde que empezó el tema de del estallido social. Si tú eres mono, por ejemplo, en un colegio cristiano, entonces, ¿cómo lo puedo iniciar? Ya más conveniente sería una pregunta de información, nada más. O sea, una pregunta que no implique juicios valóricos, sino que una pregunta de información. Por ejemplo, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Nada más. Sin ningún tipo de juicio, porque, entendiendo, ¿cierto?, de que como un colegio cristiano pudiese generarse algunos problemas. En cambio, es preferible que la complejidad se vea en el momento sincrónico, ¿ya? De tal manera que efectivamente usted pueda generar un diálogo y explicar bien las cosas. ¿Ya? Entonces, se fija, o sea, siempre hay manera. A lo mejor usted puede mandar imágenes, una imagen, y que el estudiante explique esa imagen. ¿Qué es lo que ve en la imagen? Carlos, ¿cuál fue la instrucción que tuvieron los estudiantes para la actividad sincrónica? ¿Cuál fue la instrucción? Teníamos que mirar el video antes de la clase, se les dio 15 minutos para eso, porque íbamos a hacer como... Se cortó... Bueno, se le motivó a Charlie, pero el tema era de que los niños iban a tener hasta las 6:15 para ver el video y anotar las etapas por las que el animal pasaba. ¿Cuál es la diferencia entre entregar una instrucción o formular una pregunta que guíe el trabajo? ¿Cuál es la diferencia? Que quizás la pregunta vayan a reflexionar sobre algo y tienen que después hablarlo en la clase y quizás con las instrucciones van a solamente a seguir algunos pasos. Ya, bien, sí, muy bien, me parece bien. ¿Algún otro comentario respecto a eso? Tal vez una pregunta es como más específico, en cambio una instrucción es simplemente algo más general que los niños tienen que hacer. Bueno, es relativo porque yo igual le puedo dar una instrucción específica y podría darle una pregunta general, ¿me entiende? O al revés. Por eso que eso es relativo. La pregunta es más adecuada porque la pregunta por sí sola genera motivación, ya, es una invitación para que el estudiante explore algo de respuesta. En cambio, la instrucción es una cosa direccional, ¿me entiende? O sea, simplemente el profesor está mandando algo y hay que hacerlo. En cambio, la pregunta es distinto, y lo otro que efectivamente la pregunta también genera reflexión simple y no compleja, ¿ya? Y simple porque recién está comenzando la clase, y reitero eso varias veces, por eso que la actividad no debería ser más allá de 15 a 30 minutos, o sea, en ese sentido el video es impecable, pero sí, yo le sugiero eso, que reemplace la instrucción por una pregunta, sea cual sea el recurso. Puede ser que el estudiante trabaje con una imagen, puede ser que el estudiante trabaje con un video, ya a lo mejor con una frase, eh, con un caso de 5 líneas. Ya, por ejemplo, las planificaciones que he estado revisando, ¿vale? Usted pusieron casos bien cortitos, 4 o 5 líneas. Perfectamente uno de esos casos podría ser una actividad asincrónica. Como primer momento asincrónico autónomo, de trabajo autónomo. ¿Por qué no debería ser una pregunta compleja? Porque a lo mejor una pregunta compleja podría ser más desafiante. ¿Sí? Escucho.
Porque puede que el estudiante al no entenderla se pueda sentir un poco perdido o se pueda frustrar. Efectivamente, esa es la respuesta exacta. Muy bien. ¿Se fijan? ¿Por qué es importante la pregunta y que sea una pregunta simple y que sea una pregunta que en el fondo genera una invitación al estudiante, una invitación para que el estudiante se acerque, y se acerque al conocimiento representado, repito, por un video, imagen, caso. ¿Cómo fue el enroque entre el momento asincrónico y el sincrónico? ¿Cómo vieron ustedes ese proceso? Yo quisiera que los compañeros que no son parte del grupo opinen, porque este es el momento donde nosotros le vamos a hacer un regalo al grupo de Carlos acá. Le vamos a hacer un regalo con nuestras opiniones. ¿Cómo estuvo ese Profe, enroque? yo creo que estuvo súper bueno porque al principio en la actividad sincrónica nosotros tuvimos que ver el video y fue algo súper simple, el mensaje llegó directo y luego ya cuando entramos a la clase el profesor Carlos nos explicó todo súper bien y hizo el enlace entre el mensaje del video y las drogas, que era el tema principal y lo explicó todo muy bien y al final dejó una reflexión. Creo que fue cuando nos preguntaron qué tipo de drogas nosotros podíamos especular que Correcto. usó, y después con eso dijo ya, bueno, independiente de la droga que se usó en el video, acá les voy a hablar sobre las drogas que son consideradas acá en Chile. Correcto. O sea, en el fondo fueron las preguntas, por eso yo reitero el tema de las preguntas. Las preguntas en este proceso son clave. En todo este proceso de clases no presenciales o remotas, las preguntas son clave. Ya, así como yo les sugiero preguntas simples, de baja complejidad, para generar motivación y no frustración y para acercar al estudiante al conocimiento, ya después deberían comenzarse la clase con preguntas para generar el enroque, o sea, la articulación entre el momento sincrónico y sincrónico, y en ese sentido se logró muy bien. ¿Qué conocimientos previos se recopilaron? ¿Se recuerdan de alguna pregunta que haya hecho el profesor y que haya permitido recopilar aprendizajes previos del estudiante? ¿Qué tipo de drogas conocíamos? Pero me acuerdo que preguntó si conocíamos algunos efectos de los que estábamos viendo. Ya, esos son conocimientos previos, ¿sí, Carlos? Profe, La verdad es que esa parte fue muy bien lograda, o sea, hubo una buena articulación, ¿cierto?, entre momentos sincrónicos, sincrónicos. Las preguntas efectivamente generaron un diálogo, conversación. Lo único nomás, por ahí tiene que evitar, porque generó una pregunta que era sí o no. Ya, entonces hay que tratar de evitar las preguntas que generen respuestas monosilábicas. Bueno, el objetivo de la clase se explicó, se comunicó. es que cuando dije que íbamos a ver el tema de la... O sea, antes de presentar el PowerPoint dije, Ya, bien, ¿qué dijo? hola, no, que íbamos a revisar como los efectos de las drogas y cuáles eran las más consumidas según el Senda. Bien, excelente. Porque mire, ¿por qué le pregunto eso? Porque, insisto, cuando yo hablo de comunicar el objetivo de la clase, no estamos hablando de ese objetivo técnico que yo estoy pidiendo en la planificación. No estamos hablando de un objetivo que sea comprensible para los estudiantes. Eso se puede expresar de muchas maneras. Se puede expresar indicando las actividades que vamos a realizar, ¿ya? Y cuál es el propósito de esas actividades, o como lo hizo Carlos, que hizo referencia al tema, dijo, este es el tema que vamos a ver los efectos del consumo de drogas. Y en el fondo ese es el objetivo, o sea, repito, o sea, que a mí no me convence mucho los colegios cuando ponen como norma de que el profesor tiene que escribir el objetivo de la clase en la pizarra. Ya, para mí, el comunicar el objetivo es mucho más que eso. O sea, no está malo que un colegio lo normalice, no lo veo como malo, pero sí el comunicar no es solamente escribir el objetivo de la clase en la pizarra o proyectarlo en un PowerPoint, no, para mí es mucho más que eso. Es cuando yo le explico de forma comprensible. Inclusive yo los felicito a varios de ustedes porque en la planificación que me entregaron, varios lograron eso de primero comenzar con una serie de actividades y después como una forma de sintetizar la secuencia de actividades del momento de inicio,
ya al final, ¿cierto? Ustedes van a posibilitar que los estudiantes lleguen a concluir cuál es el objetivo de la clase, con todo el trabajo previo. Entonces yo encuentro súper interesante como para que comiencen a trabajar bien ese tema de cómo comunicar el objetivo de la clase. Bueno, vámonos ahora a todo lo que significó la explicación del PowerPoint. ¿Qué comentarios le podemos hacer a Carlos? ¿Qué regalo le vamos a hacer a Carlos? Se supone que el foco de la clase es tratar de concientizar a los estudiantes a evitar el uso de drogas, y creo que el uso de imágenes, aunque sean fuertes, pero que reflejen el efecto que las drogas tienen en el ser humano, fue una buena opción porque deja un impacto en los estudiantes. Y aparte me gustó que las explicaciones de los síntomas fueron bien claras y específicas. No hubieron palabras muy rebuscadas, siendo que muchas veces los síntomas de las drogas tienen palabras un poco técnicas, de medicina y todo eso. Pero yo entendí todo correctamente y de forma muy clara. Gracias, Esteban. Carlos lo agradece, le agradece ese comentario. Sí, de verdad, muy bueno. Coincido totalmente. ¿Cómo conectaba tanto las imágenes y el escrito con los estudiantes? ¿Cómo hacía esa conexión? ¿De qué manera? Bueno, recuerdo que en una como etapa de la clase preguntó qué podíamos inferir de las imágenes para saber como alguna reacción o alguna consecuencia de del consumo de esa droga específica. Sí, efectivamente. Volvemos al tema de las preguntas. ¿Se fijan cómo las preguntas es una herramienta sencilla, pero que genera la interacción y la participación de los estudiantes? Efectivamente, las preguntas generaron un primer nivel de conversación a partir de la imagen. Y después cuando mostraba el texto, ya con las consecuencias escritas, ¿cómo se generaba ese diálogo? ¿Cuál era la estrategia que utilizaba? Él iba preguntando por temas personales, como si ellos conocían o si habían vivido una situación así o habían visto a alguien con esos síntomas, por ejemplo. Efectivamente, se fijan, volvemos al tema de las preguntas. La importancia de las preguntas para generar reflexión, análisis, participación de los estudiantes. Bien. ¿Cómo concluyó el profesor la exposición en PowerPoint? Ay, como que no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que al final fue como una reflexión, pidió que alguien pudiera como hacer una recapitulación y eso, y al final como buenos deseos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Algún otro comentario respecto al cierre de la clase? Camila Ortega. De lo que me acuerdo, aparte es que nos dio tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Qué tenían que hacer? No me acuerdo específicamente, pero sí recuerdo que mencionó un foro en el cual podríamos hacer comentarios anónimos para estar en confianza. Hice un link con el video. ¿Ya? Como de los síntomas, después dije que podían como que el animalito, el kiwi, podía haber estado como consumiendo cualquiera de las cosas que vimos, y al final di como la instrucción de la tarea asincrónica. Le pregunté a los alumnos que ellos me hicieran la recapitulación de lo que habíamos visto. ¿Y quedó conforme con la recapitulación que hicieron los estudiantes? Sí, participaron 2 personas y estuvo, o sea, creo que 3, y estuvo súper buena. Pues se notó que habían como entendido el mensaje. ¿Se notó en qué lo notó? En el hecho de que dijeron, claro, que como el consumo de sustancia en un principio es un momento como placentero, pero solo en el principio, porque después más adelante tiene muchas repercusiones, tanto en la salud y cosas así, y se veía en el pajarito. Y después yo tomé lo mismo que dijeron y lo dije. Pensemos en un cierre distinto. Ya piensa usted en cualquier persona que consuma droga, ¿cierto?, sin nombre, y que le pudiese entregar un mensaje a través del chat.
Tal vez no a una persona, pero sí al pajarito que vimos. Ah, buena idea, excelente, me parece excelente. Habría sido un buen cierre ya para conectarlo, para darle importancia a este personaje con el que partió la clase de forma asincrónica, porque repito eso, o sea, la clase no comenzó en la videoconferencia, la clase comenzó en la casa del estudiante, por eso le llamamos clase invertida, ¿cierto? Comenzó en la casa del estudiante con un video que a lo mejor duraba 5 minutos, por lo tanto, con esa actividad de 10-15 minutos comenzó la clase y la concluye, ¿cierto? Mandándole un mensaje al mismo pajarito. Excelente, me parece muy buena idea. Disculpe, ¿cuál es la actividad que le dejó a los compañeros, Carlos? Eso no alcancé a captarla bien, a ver si me recuerda. Es un Padlet que tiene preguntas. Nosotros se lo habíamos mandado. Estas preguntas son ya como, hay algunas que son ya más personales, como si has tenido como personas alrededor tuyo que han consumido droga o cosas así. Pero Ya. por eso la idea es responderla de forma anónima para que no se vea como comprometida la integridad del estudiante, tampoco como que sean demasiado tímidos ahí. Yo quizá lo único que habría hecho distinto ahí es haber leído las preguntas antes. Haber leído las preguntas, ya por si alguien hubiese tenido alguna duda respecto a las preguntas, y lo dejamos para el siguiente momento asincrónico, ¿ya? Bueno, usted es muy claro para explicar, tiene una voz bien especial, una voz que genera mucha cercanía, ya eso también es importante, ¿ya? Y yo creo que en este momento en que estamos es como bien importante eso, ¿eh? Eso de generar esa conexión con los estudiantes. Así que yo realmente le felicito. Lo que trabajamos en clase, ya cómo organizar la clase, ¿le ayudó para organizar esta clase o no? Sí, bastante. De hecho, ¿se acuerda que usted nos había pedido ser voluntario hace como 2 meses ya? Sí, me acuerdo. Sí. 3 meses. Sí, entonces con su ayuda igual, y lo que vimos en la clase fue súper bueno, al menos el hecho de las preguntas, nosotros pensábamos que era como al principio, después podría ser al final nomás, pero nos dimos cuenta que se podía hacer durante toda la clase. O sea, ustedes, claro, conmigo están trabajando en orientación porque esa es la asignatura, pero si ustedes se fijan, esta lógica es para cualquier asignatura. O sea, esto no es exclusivamente de la asignatura de orientación, por lo tanto, el día de mañana, cuando les toque hacer práctica, o sea, la idea es que organicen la clase de esta forma, tal como lo estamos haciendo. Inclusive, cuando les toca hacer la práctica, a lo mejor es posible que en el país estemos retornando de forma gradual. ¿Qué significa eso? Significa que algunas clases van a ser presenciales y otras van a seguir siendo remotas. Por lo tanto, es muy importante esto de los 3 momentos, ¿me entiende? Es súper importante. O sea, ustedes tienen que entender eso, de que a lo mejor antes del momento presencial, yo le sugiero que usted siga con esta lógica de entregar una pequeña actividad sencilla a los estudiantes. No, repito, no más allá de 30 minutos. Entonces, cuando el estudiante ya llega a la clase, ya el estudiante va a tener un primer acercamiento, ¿ya? Al principio es probable que sean pocos los estudiantes que cumplan, pero en la medida de que usted vaya utilizando esa información, ¿ya? Y el resto de los compañeros se vaya dando cuenta que en realidad es una actividad muy sencilla que perfectamente pudieron haber realizado en su casa y que usted lo valora, inclusive para aquellos estudiantes que vayan cumpliendo con esa tarea, usted podría premiarlo a ellos, no castigando al resto, sino que al revés. O sea, a los que cumplieron los premia, y a los que no cumplieron simplemente no se les va a castigar, pero no son estimulados, ¿entienden? No reciben premio. Ya ese premio puede ser en términos de puntaje para alguna evaluación, qué sé yo, o simplemente un mensaje a la familia, al hogar. Yo creo que para una mamá, para un papá sería bonito, qué sé yo, un audio del profesor, qué sé yo, señor apoderado, soy Carlos Guerra, profesor tanto, le llamo para felicitar porque su hijo cumplió con la tarea. Listo. A lo mejor un mensaje de 1 minuto, ¿me entienden? Entonces, yo doy
esto como ejemplo, porque esto se va a quedar instalado, esta forma de hacer las clases. Aunque retornemos de forma normal, esto de uso de WhatsApp, esto no tiene retorno, ¿ya? Entonces, yo les sugiero ese tipo de estrategia, ¿ya? El día de mañana, cuando retornen, entonces sigan con esta lógica, ¿ya? Después va a venir la clase presencial, a lo mejor usted va a tener una clase a la semana con los estudiantes y no más. Por lo tanto, tiene que pensar de que terminó la clase y después viene un momento de trabajo autónomo del estudiante en sus casas. Entonces, este modelo de la clase invertida es un modelo que no es solamente para las clases no presenciales, ya no, sino que es un modelo que en muchos lugares se utiliza aún habiendo clases presenciales. Entonces, lo que ustedes tienen que mantener es esa lógica. Eso es lo importante, el modelo pedagógico de cómo yo diseño la clase. Y insisto, la clase no es solamente la videoconferencia, eso no es solamente la clase es todo el momento completo, asincrónico, el momento sincrónico y después la profundización de un segundo momento asincrónico. Todo eso es la clase y que se desarrolla a lo largo de una semana. Entonces, para que se den cuenta que hay una lógica distinta.